Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos hable, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Entendemos, Señor, que solamente por el poder de tu Espíritu Santo podemos llegar al final de la carrera y pronunciar las mismas palabras que tu apóstol pronunció. Señor, entendemos que solamente por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne. Señor, en el nombre de Jesús, auxílianos esta mañana para poder entender tu palabra. Nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón. Abre tú nuestro entendimiento. Nosotros, Señor, abrimos nuestro corazón. Abre tú, Señor, tu palabra. Ábrenos las escrituras. Revélanoslas para que podamos entender, comprender y caminar en el camino que tú quieres que caminemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Yo creo, hermano, que cada uno de nosotros, como lo hemos leído, tiene que llegar el día del examen final. ¿Usted se recuerda cuando usted estudiaba y ya estaba a unas horas del examen ese que cómo le molestaba a usted, ¿verdad? No sé cuál era la clase que era su cuco. No sé si era matemáticas, o si era física, o si era auditoría, o si era contabilidad, o si era inglés, no sé cuál era. Estoy hablando cuando todavía no estaba en la universidad. Ya cuando estaba en la universidad, pues cada quien tenía su cuco en las diferentes carreras en las que estaban. Y yo no sé cuál era, pero cada vez que usted se presentaba ya una media hora, usted todavía se hacía un examen breve, ¿verdad? Vamos a ver, estudié tal cosa, estudié tal otra, estudié la otra. Ay, ojalá que no me vayan a preguntar de aquello, porque eso sí no lo abrí. Y cabal sobre eso le venía el examen, ¿se acuerda? A veces tenía suerte usted y llevaba un chivo que cabal hablaba de eso, ¿verdad? Pero, hermano amado, en el cielo no vamos a poder entrar chivos, solo corderos. Amén. En el cielo el examen que te van a hacer es un examen oral, es un examen, no es por escrito, no le vas a poder copiar a nadie, hermano. Vamos a ver qué fue lo que hiciste cuando estuviste en el cuerpo. Pues, la número 10, decime la número 10, nada, hermano. Ahí qué número 10 ni qué nada. Ahí tú tienes que contestar, ¿qué hiciste? Y tal vez hasta me imagino yo que ni siquiera vas a tener que contestar, sino que te van a pasar una película de tu vida. Así me lo imagino. Y que vas a decir, uy, no, esto no lo pase, por favor, ya quítelo, me arrepiento. Muy tarde para arrepentirse. Como el que le pregunta al profesor ya cuando está en el examen, profe, dígame cuál, esa me la hubieras preguntado cuando yo te daba clases, le dice. No ahorita. Amén. Ahora mire, hermano, tal vez aunque digamos las cosas con una sonrisa en nuestros labios, eso no quiere decir que lo que estamos diciendo no sea cierto. Todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo un día. Todos. Yo me pongo a temblar a veces cuando me recuerdo de esa palabra, porque ciertamente van cosas buenas por el Espíritu.
Pero cuando me chequeo bien, también hago cosas malas. Y por el Espíritu, pero por el Espíritu humano que yo tengo. Porque el Espíritu Santo nos motiva, nos invita a hacer las cosas buenas que le agraden a Dios. Y tú también, porque yo no creo que solo a los pastores les pase eso. Lo que pasa es que los pastores y los líderes muchas veces siempre son hombres públicos y la gente se fija más en sus defectos que los que se van a fijar en los defectos de las ovejas. Pero tú también tienes tus problemitas, ¿o no? Y tienes problemitas. Pues te voy a hacer una pregunta. Pero quiero que me la contestes con sinceridad. Amén. ¿Habrá alguna cosa que exista en tu vida y en tu mente y en tu alma, en tu memoria, la cual a ti te da vergüenza y que nunca quisieras que se supiera? Levanta la mano el que tiene alguna cosa así. Uy. Ya ve que no es solo usted. El que está al lado suyo levantó la mano y el que no la levantó también. Este tiene tanta vergüenza que ni siquiera levantó la mano. Pero óigame, mi amado hermano. Esto es serio. Porque va a llegar un día, dice la Biblia, que va a venir la luz plena de Dios sobre nosotros y entonces se va a manifestar lo que estaba en oculto. Entonces eso es como para ponerse a temblar. Ahora, gracias a Dios, la sangre de Jesucristo borra todo pecado. Gracias a Dios. Gracias, Señor de la gloria, porque la sangre de Jesucristo borra todo pecado. Entonces tú viniste a Cristo y te ministraste. Tuviste constantemente la sangre derramada. Te expió tu pecado que te llevaba al infierno. La sangre rociada te quitó tu pecado que te hubiera llevado a la vergüenza eterna. Y entonces cuando te presentes ante el tribunal de Cristo, van a haber cosas con las que el diablo te acusaba cuando andabas en el mundo. Y que cuando te saquen la lista allá de cosas, no van a estar. Y vas a decir, pero Señor, ahí faltó tal pecado. ¿Cuál? Aquel pecado que yo hacía mucho. No, ese lo borraste aquella vez que te fue rociada la sangre de Cristo en una administración. Te rociaron la sangre de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Porque el diablo a veces se aprovecha de las cosas que sabe de uno para hacerle la vida imposible a uno. Levante uno las manos y diga, hipócrita. Entonces usted baje las manos un ratito y dígale, más hipócrita serás vos. Y no me trates de vos, dígale. Y en el nombre de Jesús fuera, yo voy a seguir adorando a mi Señor Jesucristo que me limpió con su sangre bendita. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, está bien. Pero ¿qué hay de las cosas que nosotros hacemos a diario? Porque, hermano, antes de que lleguemos al tribunal de Cristo allá en el cielo, nosotros vamos a tener testimonio aquí en la tierra. Así dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Judas, me parece, dice, o en el libro de Hebreos, pero está entre Génesis y Apocalipsis. Dice que Enoc tuvo testimonio aquí de haber agradado a Dios. Es decir, que como que si le hubieran llevado su contraseña y le hubieran dicho, Enoc, tú has agradado a Dios. Y Pablo, por eso le leí los dos versos, porque una es
el tribunal allá arriba, cuando nosotros seamos presentados, yo no sé cómo va a ser eso, hermano. Yo creo que todavía necesitamos más revelación acerca de eso. La tradición dice que lo sabe todo acerca del tribunal de Cristo, pero yo no mucho le creo a la tradición. Yo creo que ahí van a haber cosas tremendas, desconocidas para nosotros, y seguramente va a ser en el aire. Pero lo que sí sé es que antes de que vayamos allá arriba, aquí nos van a dar testimonio. Y hay mucha gente que ya cuando está por morir, dice, ay, mire, ya no aguanto, llámeme a fulano, le quiero pedir perdón, llámeme a sultano, a mengano, a Perencejo, y resulta que Perencejo tal vez ya se murió, muy tarde quiere pedir perdón, pero Dios es misericordioso y todavía puede alcanzar el perdón de Dios todavía a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que está muriendo. Todos vamos a ser juzgados un día. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Porque mientras estamos aquí, todos decimos, ay, aquí me siento protegido. Más o menos, esto es más o menos, hermano, como cuando, yo me recuerdo cuando yo estaba estudiando y yo me ponía a leer, yo me sentía protegido cuando estaba estudiando y miraba que mi papá pasaba por ahí y solo volteaba a ver si yo estaba estudiando y yo me sentía protegido. Pero cuando venían los exámenes me sentía desprotegido. Entonces, las cosas son así, hermano. Ahorita mientras estamos en la iglesia, nos sentimos todos tan chulos ahí sentaditos, los hermanos, todos dicen aleluya, aplauden al Señor, las hermanas se cubren, bien lindos aquí. Pero la cuestión está, ¿qué es lo que nosotros hacemos a diario? Porque si nosotros vamos a llegar a decir las palabras que dijo el apóstol Pablo, y no hay modo que yo entre a lo que tengo en mi corazón, hombre. Porque lo que tengo en mi corazón no es solamente que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Yo le quiero hacer conciencia a usted que nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Pero el punto central es cómo nos vamos a presentar. Y tal vez el punto más central de todo eso es cómo vamos a hacer para estar bien, para presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Le gustaría saberlo? Por lo menos a mí me interesa. Bueno, déjenme que yo le explique con ejemplos. A mí se me hace un poquito más fácil entender las cosas cuando me hago un ejemplo. No sé si seré muy tuntún, pero así se me hace fácil a mí. Entonces así lo explico yo también. Fíjese pues. Resulta que usted se ha dado cuenta que hay concursos de fisicoculturismo, ¿verdad? Son aquellos hombres y ahora también mujeres. Antes era solo hombres, ahora también mujeres salen ahí sacando el gato. Hermano, qué tremendo eso, ¿verdad? Bueno, pero el que todos conocemos, ahí está un grupo de varones que ya van a la final. Ya se van a presentar ante el jurado. Y óigame, esos ejemplos los utilizaba Pablo. Por eso es que no me siento muy mal. Porque Pablo, para explicar esto, utilizaba el ejemplo del atleta que corría y del soldado que peleaba y del sembrador que guardaba la fe. Porque los ejemplos hablan más que 1000 palabras. Entonces ahí está el fisicoculturista, hermano. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado a una de esas cosas o si ha visto la preparación del fisicoculturista. Pero ya en las últimas, él tiene que hacer un poco de ejercicio, ya cuando se va a presentar ante el jurado, para que sus músculos se miren un poco más grandes. Y se tienen que afeitar toditos, todo su cuerpo, se lo afeitan y se echan un tipo de aceite, que a saber qué aceite será, para que brille y para que resalte sus músculos. Y ahí están todos, hermano. Ahí están todos, yo me los imagino en los vestidores, va a sobarse y va a saltar y hacer un montón de cosas. Porque ya dentro de un ratito van a salir. Y todos se miran bien fortachones. Y los jueces, que son muy sabios en esa materia, entonces empiezan a ver, vamos a ver si ese tiene una espaldona, pero está muy barrigón. No, ese no. Ese tiene, y entonces empiezan a ver los defectos, empiezan a ver todo.
Y óigame, mi amado hermano, a nosotros nos van a juzgar así. Un día vamos a llegar ante el tribunal de Cristo y nos vamos a tener que presentar así, desnudos. Ahí no te vas a poder poner tu propia vestidura de religiosidad. Ahí no te vas a poder poner tu máscara que utilizabas de vez en cuando para ir los domingos a la iglesia. Para entrar a la iglesia bien contento con tu esposa. Ahí no, hermano, ahí ante el tribunal de Cristo vas a estar sin protección. Muy bien, vamos a ver. Solo la sangre de Cristo, obviamente, porque esa no es para perdición. Ese tribunal no es para perdición, gracias a Dios. Pero, oigan, entonces, muy bien, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Y entonces, a ver, saca el gato. Y usted saca, pero es que, hermano, es que, ay, Dios. Mire, entonces ahí va a estar usted. Vaya a ser así. A ver, las aletas, le van a decir que ahí, las aletas, la pantorrilla, y no sé cómo es que hacen ahí para sacar la pantorrilla, todo lo que usted sabe. Bueno, oigan entonces, hermano. Pero, ¿qué fue lo que ellos hicieron para llegar a ese concurso y para ganarlo? ¿Qué fue lo que hicieron? Ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para llegar al tribunal de Cristo y ganar? ¿Ah? Ejercicio. Ah, hermano, entonces me voy a ir al gimnasio. No. Este es otro tipo de ejercicio. Porque Pablo le dice a Timoteo, el ejercicio corporal de poco te aprovecha, pero ejercítate en la piedad, porque la piedad tiene galardón aquí en la tierra y en el siglo venidero, y grande ganancia es la piedad, y empieza a decirle de cosas de la piedad. Entonces, pero lo que a mí me llamó la atención es que le dice, ejercítate. Pero yo me quedé asustado, porque quiere decir que nosotros tenemos que ejercitarnos, pero no solo en una cosa, sino que, mire, en esos concursos que le digo de fisicoculturismo, les toman en cuenta cuánto tienen de bíceps, de pectoral, de cómo están sus abdominales, espalda, pantorrilla, muslos, todo les toman en cuenta. Aún les toman en cuenta cuál es su estatura y cuál es su anchura. Fíjese. Entonces a nosotros, cuando lleguemos al cielo, no solamente nos van a tomar medidas de una virtud, sino que nos van a tomar medidas de muchas virtudes. Y por eso nosotros tenemos que estar ejercitándonos constantemente en el Evangelio, en las diferentes facetas del Evangelio que la Biblia dice. Pues el Evangelio no puede ser aburrido. Por ejemplo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate. Fíjese que en el original dice, no dejes de persistir en ejercitarte en la lectura. Pues uno tiene que tener ejercicio en la lectura. Pero la lectura de la Biblia, no de Condorito ni nada por el estilo. Ni de los chistes de Hermelinda, Linda, ni nada por el estilo. No. Porque si tú haces eso, tú estás ejercitando tu corazón para otra cosa. Es increíble. Que hermano, tú, si no te estás ejercitando para lo bueno, te estás ejercitando para lo malo. La Biblia dice en 2 de Pedro, dice que hay gente que tiene su corazón ejercitado para la avaricia, para la codicia, para la lujuria. Es decir, que ellos no eran así, sino que con el paso del tiempo se empezaron a ejercitar y poco a poco se fueron haciendo poderosos en ser avaros, codiciosos y llenos de lujuria. Pero no de la noche a la mañana, ellos empezaron a ejercitarse. Mire, más o menos como cuando usted andaba en el mundo y aprendió a fumar.
¿Se acuerda la primera vez que fumó? No me diga que no, hermano, porque si a usted lo salvó el Señor, creo que casi del mismo lugar donde me sacó a mí. Algunos con sus excepciones, ¿verdad? Benditos esos que crecieron en el Evangelio y que ya cuando eran patojitos conocieron a sus papás cristianos. Ay, Dios los bendiga. No saben de las que se libraron. Pero uno que se fue a echar un colazo, hermano, regresa todo aporreado, de veras, hombre. Pero usted se recuerda cuando le pegó el primer jalón al cigarro. ¿Se recuerda? Cuando le dio náusea. Y andaba. Ay, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Qué? Al día siguiente estaba otra vez. Y ya no le daba náusea. Y al tercer día, al cuarto día, al quinto día, ya después un paquete diario ahí de bisterol. Va de darle. Después se pasaba el humo de la boca para la nariz, desde la nariz para la boca. Después hacía chibolitas de humo. Como que si lo hubiera visto yo a usted, ¡ay! Ya me lo controlé. Afortunadamente la Biblia dice, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados con la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Pero oigan, hermano, el punto central de lo que yo le quiero compartir no es avergonzarlo, sino que el punto central es que usted se empezó a ejercitar en lo malo. Es como el que bebía. La primera vez que bebió se puso bien de una vez, pero después aprendió cómo era la cosa, ¿verdad? Después aprendió que de vez en cuando también tenía que engañar a la concurrencia y solo servirse Coca-Cola con mineral y unos cuantos de hielo y se ¿cómo aguanta? Cosas así, se ejercitaban en lo malo. Ahora en lo bueno nosotros debemos de ejercitarnos, pero para ejercitarnos en lo bueno tenemos que empezar por cosas pequeñitas. Por cosas pequeñitas. Fíjese, hermano, que yo, mire, digamos, ¿cuántos evangelizan aquí? Sinceramente, levante su mano, no sea modesto. ¿Cuántos evangelizan cuando les presentan gente y usted de una vez? Levante su mano, quiero ver. Bueno, un buen grupo. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Y todos los demás, ¿por qué no evangelizan? Le voy a decir por qué. Porque muchos dicen, ay, hermano, que fíjese que a mí me da vergüenza. Fíjese que yo no puedo hablar en público, hermano. Ay, yo siento que me van a romper el tratado en la cara, fíjese, hermano. Ay, yo siento que ya la vez pasada probé y viera, me maltrataron. Me sacaron un cartoncito donde dice, en este hogar no sé qué cosas. Y fíjese que yo ya no sé qué hacer. Sí, pero dice, practica obra de evangelista. Entonces, te voy a dar el secreto, porque ese es el misterio, porque tú no puedes presentarte como un campeón de esos que ya está bien construido todo su cuerpo, si nunca has hecho ejercicio. Por ejemplo, me meten a mí en esos concursos de mano y de payaso les digo a la gente, porque ¿quién van a ver a los demás bien fortachos y yo solo voy a asomar la cabeza? Y usted también. Pues sí, pero ojalá que no nos vaya a pasar eso el día del tribunal de Cristo, que solo asomemos la cabeza y los ángeles van a empujarnos y nosotros no, por favor, porque vamos a ver que no estamos bien preparados. Entonces, pero lo del evangelista, yo conozco una hermana, mire, yo me gozo viendo a esa hermana así. Me gozo viendo. ¿Por qué esa hermanita? Empieza, mira, donde hay gente solo para ir a evangelizar. Y ella tiene clasificado cómo va a evangelizar. Yo ya me la controlé bien. Y ella agarra y se pone a evangelizar y ya ha tratado y lleva de todo. Pero ella está ejercitada en eso. Yo la vi evangelizar un día, esa mujer, ¿no? Mire, un día se fue a evangelizar a un lugar en donde solo llegan
homosexuales, pero esos que de una vez se visten de mujer. Y mire, hermano, una entereza de esa mujer para testificarle a esas personas que es asombroso. Ahora, si ponen a hacer eso a una persona que nunca evangeliza, se le traba la lengua, se pone colorada. ¿Por qué? Porque no está ejercitada. Entonces hay que empezar por lo poquito. Entonces lo poquito es en tu casa, que es bastante. En tu casa. Ahí empieza a entrenar. Y le das el tratado ahí a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y no solo el tratado, sino que el testimonio. A tus amigos, a los que no te van a aventar la puerta en la cara por educación, con ellos empieza a ejercitar. Y una vez que ya empezaste, ya vas agarrando aguante. Y entonces ya después vas a poder ir a evangelizar aún al estadio Flor Blanca o el que tú quieras, o aquí nomás. Amén. Yo conocí un hermano que yo a veces cuando yo iba para mi casa lo tenía que pasar dejando por ahí por el Trébol. Entonces, porque él tenía que agarrar camioneta ahí, pero bien lejos. Y me recuerdo yo que en varias oportunidades lo pasaba dejando donde estaba la parada de bus, y en lo que yo daba la vuelta para regresar, ya tenía a todos los de la parada de bus, y así que no sé qué, y la Biblia abierta, hermano. Y no se podían ir porque estaban esperando la camioneta. Lo tenían que aguantar hasta que llegara el microbús. Tremendo, pero yo digo, ¿cómo es posible que este hombre haga eso? Porque estaba ejercitado. Entonces la Biblia dice en qué cosas nosotros nos debemos de ejercitar. ¿Sabe una cosa en la que nosotros nos debemos de ejercitar? Y por eso, cuando vayas a hacer eso, primero está consciente de cuáles son tus fuerzas. Dice, practica, ejercita la hospitalidad. ¿Cuántos ejercitan la hospitalidad? Ah, qué bueno. Tiene 20 pulgadas de bíceps. Está bien, perfecto. Es un poco difícil eso de practicar la hospitalidad, ¿no? ¿Sabe por qué? Mire, uno se pone incómodo. Uno está acostumbrado a vivir con su familia solito. Y ya practicar la hospitalidad, ya de querer ganas, porque ya uno se limita. Yo me recuerdo que en una oportunidad a mí me dieron hospedaje en la casa de un hermano pastor allá en Puerto Vallarta. Lindo ese lugar, entre paréntesis, hermano. Me dieron hospedaje. Y cuando yo vi el lugar en donde me iba a tocar, hermano, dije, uy, hoy sí me tocó mal, dije yo, ¿verdad? Porque era una serie de aquellos silloncitos que son cuadraditos, que se unen, ¿verdad? Dije yo, bueno. Y entonces tendí la sabanita y me acosté. Pero cuando me di cuenta dónde estaba acostado el pastor, me dejé de quejar. Porque el pastor lo que hizo fue que sacó a su familia y a sus hijos y se quedó a dormir en su carro, en el garaje. Sinceramente no sé si usted haría eso en su casa, ¿no? Tal vez sí, tal vez no, más probable, quién sabe, hasta que se presente la situación lo vamos a saber. Pero ¿por qué ese pastor pudo hacer eso? ¿Sabe por qué? Porque él estaba ejercitado en la hospitalidad. Fíjense, cuando fuimos a El Salvador, no sé si los hermanos estarán aquí, porque hay una comisión en Zacapa arreglándolo el retiro. Pero cuando fuimos a El Salvador, hermano, los hermanos de la Iglesia Nuevo Pacto y Maranata se peleaban por tener un pastor en su casa. No, que yo quiero el pastor. Hermano, que yo me vine a apuntar desde no sé qué mes. Yo me apunté y no me han dado ni uno. De veras, no sé si hay alguien que se fue a El Salvador conmigo en esa oportunidad. Aquí está Maco, ¿eh?
A él le tocó, hermano, a este hombre le tocó con una ancianita. ¿Verdad, hermano? No te vas a poner colorado, varón, pero hasta lonchera le ponía la viejecita, pobrecita, para que fuera él al seminario de pastores. Y el último día contrató un taxi y te fue a dejar. ¿Sí? Era su mamá adoptiva prácticamente. Que Dios bendiga a esa gente, hombre. Entonces, a mí me dieron una lección esa vez que yo estuve ahí, hermano. Yo dije, no, yo sí que no he practicado la hospitalidad. Debemos de ejercitarnos y practicar, y por mucho que cueste. ¿Y sabe cómo dice la Biblia en Pedro que debemos de hospedarnos los unos a los otros? Sin murmuraciones. Ese que le estamos dando hospedaje, sí que hay una vez, hombre, ya me cayó malo. Sin murmuraciones. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra hospitalidad, dar hospedaje en el griego? ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir amar al forastero, al extraño. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, recuérdate que fuiste esclavo, forastero, extraño en Egipto. ¿Usted alguna vez ha sido extraño, forastero en un país que no es el suyo? Eso es horrible, hermano. Especialmente si no lleva visa y lo anda siguiendo la migra. Eso es horrible. Eso es ser espantoso, hermano. Pero gracias a Dios siempre hay ángeles de Dios en todos lados, hermano, que lo ayudan a uno, hombre. Y a veces tienen forma humana. Y ahí están dispuestos a ayudar. Que Dios bendiga a esa gente. Bendita esa gente, bendita, hermano. Porque están haciendo ejercicios para el tribunal de Cristo. Y ahí están levantando pesas espirituales. Y a veces cuesta, hermano. ¿Cuántos alguna vez en su vida han hecho ejercicio aquí? Levante la mano. Mire. ¿Verdad que llega un ratito en el que uno ya no aguanta? Ay, ya no. La última. Sí. ¿Sí o no? Pues así es en lo espiritual. A veces uno ya no aguanta cuando está haciendo estos ejercicios, digamos, de hospitalidad, de justicia, de lectura. Es que me había quedado en el ejercicio de lectura. Mire, hermano, hay gente que es muy haragana. Hay gente que es muy haragana para leer. Cristianos que son haraganotes para leer, hermano. Tienen su Biblia abierta en el Salmo 91, ahí en su casa, de adorno, en su librera, y nunca la han leído. Nunca la han leído. Ahí está, como que fuera un amuleto, como nos contaba nuestro hermano apóstol un día, que él entró a una casa donde una señora le dolía la cabeza y la Biblia abierta tenía con el Salmo 91 puesto en la cabeza. Por eso es que le duele la cabeza, le dijo él. No es para tenerla así, sino que para tenerla en el corazón, pero para tener el corazón tiene que entrar por los ojos, tiene que, hermano, o por los oídos. Entonces, nosotros tenemos que ejercitarnos. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros? Especialmente, bueno, no digamos especialmente, mucha gente que no somos disciplinados. La mayoría de la humanidad empieza una cosa y nunca la termina. Y así somos la mayoría de nosotros también. Entonces venimos al Señor. Somos salvos, sí, somos salvos, gracias a Dios. Porque si nos hubieran dejado la salvación de nuestra cuenta, ya no seríamos salvos tampoco. Pero somos salvos, gloria a Dios, voy al cielo, usted también. Ahí nos vamos a ver allá. Pero mientras tanto, ¿aquí qué? Aquí hay un montón de gente indisciplinada. No digo aquí en la iglesia, hermano, aquí en la tierra. Indisciplinada totalmente. Ay, hermano, es que yo soy muy pobrecito, por eso ando con mi camisa toda chuca. Mentira. Si hay lavaderos públicos.
fíjese que tengo un olor todo feo, es que lo que pasa es que no tengo desodorante. Mentira, aunque sea con jabón de coche, lávese. Aunque ese huele muy mal, ¿verdad? Huele, dicen allá en mi pueblo. Entonces, hay gente totalmente indisciplinada para su vida diaria. Aquí, mi amado hermano, ¿cómo va a ser disciplinada para las cosas de Dios? Dígame usted. Si les cuesta ya me fui muy lejos, pero les cuesta lavarse los dientes todos los días. Y cuando le hablan a uno, dice, hábleme de perfil, hermano, por favor, hábleme de perfil. Hermano, a estas alturas del mensaje usted puede decir, amén, todavía. Ay, gloria a Dios. Aleluya. Ejercitémonos en lo espiritual, pero que se mire también, que se mire en lo material, en lo literal, hermano, en lo que se ve, pues. Ahí se mira bien si uno es disciplinado o no. Nos juntamos a las 8 de la noche. Y todavía dan la vuelta y dice la gente, decimos a las 8 para que lleguen a las 9. Eso no puede ser así. 8. Amén. Pero no somos disciplinados en ese sentido. Y si no somos disciplinados en esas cosas pequeñitas, ¿cómo vamos a ser disciplinados en las cosas tan importantes como son las espirituales? Yo conozco personas que no leen la Biblia y son cristianos. Y cuando uno dice, vamos a abrir la Biblia en el libro de Habacuc, buscándolo por donde está Apocalipsis, hermano. Y eso se le pasa a los nuevos. A los nuevos se les pasa. A los recién nacidos espiritualmente se les pasa. Pero ya una persona que tiene 1 año, 1 año y medio, 2 años, no se le pasa. Porque aunque sea en el índice debería de ver. Hoy viene legalista, cáustico, ¿cómo vendría yo hoy? Ha de ser por esos muñecos que están pasando por allá. No tenga pena que todavía no están pasando. ¡Aleluya! Le puede dar un aplauso al Señor. ¡Ah, gloria a Dios! Entonces, mire mi amado hermano. Hay que ejercitarnos en la lectura, pero en la lectura hay gente que no entiende la Biblia. Y hermano, ese no es solo uno, somos un montón. Pero poco a poco uno se va ejercitando y los sentidos espirituales van captando lo que tienen que captar. Y a veces se puede utilizar un diccionario y a veces se puede utilizar un diccionario que te va a decir qué es lo que dice en el griego. Y tú vas a ir ampliando tu conocimiento y tu conocimiento. Entonces vas a dejar de leer para escudriñar. Y entonces cuando tú escudriñas y después vas a dejar de escudriñar solamente para empezar a hablar, porque ese también es un ejercicio, hablar. Algunos ya nacieron con el ejercicio, ¿verdad? Pero otros tuvimos que aprender en el camino. Yo le contaba a usted que la primera vez que a mí me tocó predicar, hermano, fue un desastre, pero un desastre. Se me trabó la lengua, se me nubló la vista, mire, solo faltó que me cayera ahí muerto. Yo hablaba en público y toda la cosa, pero cuando vi Colosenses, capítulo 3 creo que fue, no me recuerdo exactamente, en donde dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y eso fue todo lo que dije. Y me quedé, pero tenía como 3 meses de ser cristiano, y me quedé. Dicen amén los hermanos, amén, dijeron todos, aleluya. Amén, dije yo, nos vemos y me va bien. Lectura bíblica, bueno, buen mensaje. Ahora, así nos pasa a muchos, así te puede pasar a ti. Pero sabes, lo mejor que te puede suceder es que te manden a discipular, a hablar. Porque para que tú hables, tienes que entender, tienes que estudiar, y tienes que decir, y tienes que enfrentarte con un montón de cosas que se enfrenta uno cuando está predicando. Como el Señor Jesucristo, hermano, es que de una vez, ¿va? El Señor Jesucristo era lo más grande, es lo más grande. Y viniendo aquí a la tierra,
clases de cómo hablar en público, qué del carnet ni nada, hermano. El Señor Jesucristo. A veces los chiricitos se ponían a hacer bulla. Y entonces, no. Jalaba al patojito. Y no del pelo. Lo jalaba. Ven mi papadito, le dije. Se lo sentaba en las piernas. Lo sentaba. Miren. Y el patojito asustado. Tal vez no asustado, sino que maravillado. Qué privilegio el de ese patojito, hermano. ¿Cuántos, les preguntó el Señor Jesucristo a todos los que estaban ahí viendo que Él iba a hacer a patojito? ¿Cuántos quieren entrar al cielo? Amén, dijeron todos. Sean como este niño. ¿Qué? Molestones, dijeron todos. No. Sean niños de corazón. Tengan corazón de niño para creer las cosas. Y el patojito, hermano, estaba ejercitado en hablar. Aleluya. Fíjese que yo conocí el lugar en donde dio el sermón de las bienaventuranzas. Y sinceramente, yo no me hubiera animado, hermano. Ni con equipo de sonido creo que me hubiera animado. Porque el lugar no era adecuado. Y el Señor a saber a cuánta gente, porque sabía Él por dónde subirse, en dónde hablar y que se oyera hasta abajo. Yo creo que Él había practicado. Aunque pudo haber sido un milagro. ¿Por qué no? Pero también yo me imagino que Él practicaba, porque como vivía por ahí, Él ahí creció. Entonces Él practicaba. Hermano, hay que practicar. Hermano, pero si hasta en el mundo se cuenta la historia de un hombre que era tartamudo y que se puso una piedra en la lengua y se iba a la playa y maltrataba al mar. No lo maltrataba, pero decía un montón de cosas. ¿Por qué nosotros no vamos a poder ejercitarnos en lo que es bueno? Seamos disciplinados, hermano. Dígame. Empiece por lo poquito. Ay, hermano, que a mí como me cuesta eso de leer. Bueno, entonces empieza en otra cosa. Empieza en la hospitalidad. Ay, eso me cuesta más. Ah, ¿te cuesta? Bueno, no te preocupes. Dice la Biblia, ejercítate en la piedad. Uy, eso también. No te preocupes. Dice la Biblia, ejercítate en la justicia. ¿Cuánto de bíceps? ¿Cuánto de pectoral? ¿Cuánto de cintura? Espiritualmente hablando estoy, hermano. Espiritualmente. Ejercítate, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, en la enseñanza, en tanto que yo voy. Eso quiere decir que nosotros debemos de ejercitarnos para enseñar a otros. ¿Y qué voy a enseñar? Dice, si yo no sé profundidades, no te preocupes. Agarra lo que ya entendiste. Por ejemplo, si tú entendiste, mi amada hermana, que hay que ponerse velo en los devocionales. Si tú lo entendiste por la palabra, por el espíritu de la palabra, y miras que una hermanita no lo hace, ejercítate. Y ve con ella y con amor. Le empiezas a decir, mira hermana, aquí 1 Corintios, capítulo 11, versos tales, dice que la mujer se debe cubrir cuando hay una profecía, cuando está orando, cuando está adorando. Y sí, él te está enseñando. Ejercítate en la enseñanza. Y cuando sea necesario, ejercítate en la exhortación. Porque así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, ¿cuál es la exhortación? ¿Será ir a cuadrar gente? No, que usted... No, esa no es la exhortación, esa es amonestación. Amonestar a una persona es distinto a exhortarla. Exhortarla es cuando uno mira a aquella gente, hermano, que ya está boqueando, dicen en mi pueblo. Ya no quiere ir a la iglesia. Exhórtelo. Pero exhortarlo es animarlo. Y si le va a jalar las orejas suavecito, así un poquito, jáleselas. No mucho, ¿verdad? Así suavecito. Y dígale, hermano, ¿qué le pasa, hombre? Usted es un hijo de Dios. Y empieza a decirle todas las cosas que él es y que dice, anime, ejercite. Porque cuando se presente allá, le van a ver todas sus medidas de todo eso. Dice la Biblia en el libro de San Juan. Si quiere me acompaña, hermano. San Juan,
capítulo 3, verso 21. Yo ya voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo, pero aguánteme un poquito más, ejercítese en aguantarme. Algunos ya están ejercitados y otros todavía no. Usted sabe que eso de soportarse los unos a los otros es un ejercicio también. Ese es un ejercicio. Así que si usted se aburre de leer, digamos, como se va a ejercitar, lea un su parrafito de la Biblia. Ya no, entonces ejercítese ahora en otra cosa, ejercítese en la oración. Ya no, entonces salga a la calle y ejercítese en toda buena obra, porque la Biblia dice que debemos ejercitarnos en toda buena obra. Aquí hay un montón de cosas, hermano. Lo que pasa es que yo creo que yo hablo mucho, hombre, y entonces no llego al punto que quiero, pero dice verso 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, oigan, hermano, este es otro concepto que yo no quisiera que se me fuera. Por favor, no se trata de hacer algo, sino que se trata de practicarlo. ¿Me doy a entender? No se trata de que usted se levantó hoy a las 5 de la mañana y se fue a correr 10 kilómetros y después se quedó fondeado de una vez porque nunca había corrido y ya no vuelve a correr en todo el año. Se trata de que se va a levantar todos los días y va a salir a correr y su corazón va a estar sano y etcétera, etcétera. De eso se trata. No se trata de hacer esporádicamente algo, sino que de persistir en ello. Por eso yo le digo a los hermanos del discipulado matrimonial, los admiro, los admiro porque están persistiendo, están perseverando. Y todos los lunes ahí miro a los mismos. Hay unos que se fueron, como que les cayó el bombazos al principio, ¿verdad? Y dijeron, uy, no, esto está muy serio, ahí nos vemos. Ok, está bueno, de todos modos a usted le van a pedir cuentas y a mí también. Y este no es anuncio para que venga. Si usted no quiere venir, eso es cosa suya. Me han dicho algunos, no, hermanos, que a mí eso de decirse las cosas ya en público, entonces no, si por eso las puede escribir. Tiene problema. Pero esos que no faltan, que están ejercitando. Campeones. Y unos que habían empezado tirándose los platos, ya por lo menos se los tiran, pero ya no para darle. Antes se los tiraba para darle, ¿verdad? Entonces ya se van ejercitando, se van viendo progresos. Y así va a ser, mi amado hermano, en todas nuestras actitudes y actividades en la iglesia. Por eso la gente que pasa por una iglesia como estrella errante, ¿verdad? Pasa un día y como alumbra, ¿verdad? Y fulano, ya vieron a fulano, y ahí está firme, 1 mes, 2 meses, 3, 4, 5, 1 año, al año y medio, y que el fulano cayó. Por eso yo admiro a la gente que tiene 20, 30, 40, 50 años de ser cristianos. Yo me quito el sombrero que no tengo, pero me lo quito de todas maneras ante esa gente. Porque han pasado bombazos, hombre. No son inestables. Son personas que se han agarrado del Señor Jesucristo y ahí están. Por eso cuando alguien me dice a mí, pues yo tengo 25 años de ser cristiano, digo yo, mis respetos, no me importa cuánto sabe, no me importa mucho, sino que lo que me importa es que ha perseverado. Y si encima de eso ha perseverado y ahora es un maestro de la palabra y es un maestro en buenas acciones y es un maestro en sus costumbres y en todo lo bueno, ¿cómo no se va a quitar un sombrero ante esa gente? Pasan años y años y años y años y ellos ahí están firmes como un árbol bien plantado junto a las corrientes de las aguas, un árbol plantado. Dice amén. Entonces se trata, hermano, de que nosotros perseveremos. No se trata de que vengas un domingo sí y el otro no. Ya se puso cáustico esto, ¿verdad? Sí, hermanito.
Hermanito, mira, yo te digo esto con todo mi amor. Yo no voy a abusar del micrófono, insultando desde el micrófono, porque como tú no tienes micrófono para contestarme. No, eso es abusar del micrófono. Yo te digo con todo mi corazón, con todo mi amor, esta es mi obligación. Esta es mi obligación decírtelo. Disciplina. Necesitamos disciplina. ¿Y sabe qué dice Hebreos? Se lo voy a leer, hermano. Hebreos, capítulo 12. Vamos a ver si encuentro. Aquí está, Hebreos 12. Del verso 10 en adelante. Y ahorita voy a terminar. Espérenme un momentito, por favor. Vamos a dejar inconcluso el mensaje, pero espérenme un ratito. Dice verso 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Oiga el verso 12. Oiga, por favor. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Quiere decir que la disciplina nos ejercita. Así que si tú eres hijo y te agarra el Señor y te barejonea porque hiciste una cosa mala, dale gloria a Dios, porque después va a venir un fruto apacible de justicia. Pero es que nos están ejercitando, mi amado hermano, nos están ejercitando. Ahora, ¿yo cómo hago para terminar, hombre? Si me puse tan contento aquí con usted, ¿qué hago? Solo déjeme decirles, mire, en el mundo, los que se ejercitan para alguna cosa de atletismo, carrera, lo que sea, aún para box, aún lo que sea, tienen siempre un manager. Y el manager se encarga de conseguir médicos, de conseguirle las vitaminas que le recetan, de conseguirle todo, de conseguirle buenas opciones de compra de sus servicios, etcétera, etcétera. Les consigue de todo y le consigue asesores que le dicen, usted si va a correr 40 kilómetros tal día, entonces tiene que seguir esta rutina de correr. Todos los días va a correr esto y tal día esto y un día antes come esto y desayuna a tal hora y voy a desayunar esto y toda la cosa. Eso hacen, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos el mejor manager. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice a nosotros, muy bien, ahora te vas a ejercitar en la piedad. Muy bien, ahora te vas a ejercitar en dar. Y entonces empieza a ejercitarlo a uno en dar. Y le dice, ¿ya viste aquel hermano que fue? Sí, le vas a dar. Y no una insultada, sino que le vas a dar de lo que yo te diga. El diezmar es un ejercicio. El diezmar es un ejercicio, por eso mucha gente con eso del diezmo, yo gano muy poco, no me alcanza, ¿cómo va a estar diezmando? Nunca le va a alcanzar. Y otro dice, yo no sé cuánto gano yo, ¿cómo va a diezmar si yo gano $12,000 semanales? ¿Cómo va a diezmar? Imagina todo lo que es el diezmo de eso. Entonces uno no diezma porque es poquito y el otro no diezma porque es demasiado. Y ese es un ejercicio del corazón para desprenderse de la avaricia y de otro montón de cosas. Usted, hermano, yo sé que usted se ha ejercitado en eso, pero usted ha dado cosas, ha regalado cosas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que cómo se siente ese abrazo? Mire, si no tiene usted mucha costumbre, yo le aconsejo que compre cosas sencillas, aunque sea sencillo, aunque sea un dulcito, y empiece a ejercitarse en dar, en regalar.
hermanito, yo sé que usted ya tiene endulzada su vida por Cristo, pero para que se la siga endulzando, un dulcito. Aunque no se lo coma el otro. Aunque no se lo coma el otro porque dice, así estoy a dieta, pero el otro se lo va a recibir. Entonces usted se va a empezar a ejercitar en dar. Cuando usted sienta, usted va a estar siendo bendecido porque se ha ejercitado en ello y no le va a costar dar cuando Dios le pida que dé. Eso le sucedió a Abraham. Dios mío, ¿cómo hago para terminar, Señor? A Abraham, primero le hicieron un ejercicio. Ahorita sí termino. Ahorita termino. Mire, a Abraham primero le pidieron su casa, su parentela, después dejó a su papá, después dejó a su mujer, Sara, después dejó a Lot, después dejó a Agar, después dejó a Ismael, y por último le pidieron lo que él más amaba, que era Isaac. Y lo dio. ¿Por qué? Porque había estado haciendo ejercicios constantemente, se estaba ejercitando en dar. Dame tal cosa, le decía Dios, aquí está. Se había ejercitado. Entonces, hermanito amado, ejercítate en hacer el bien. Ejercítate en leer la Biblia. Si tú no la lees, ponte un horario y dices, yo voy a leer la Biblia. Que no me interrumpa nadie por los siguientes 10 minutos. Y siéntate y lees 10 minutos. Mañana vas a poder leer 15. Después 20. Cuando sientas, te vas a tener que ir a tocar la puerta porque tienes que ir a ejercitar en otras cosas, porque también hay que ejercitarse en atender a la familia. ¡Amén! ¡Aleluya! Yo estoy contento, hermano, porque creo que Dios nos está dando la clave para que el día del tribunal de Cristo no nos alejemos avergonzados. Cierra tus ojos. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar, pero yo quisiera, mi amado hermano, que me permita orar por ti. No te vayas todavía. Ejercítate en no irte. Porque además de buena educación, va a ser un ejercicio que te va a ayudar para tu alma y no te vas a ir sin la bendición que Dios quiere darte a tu bendita alma, porque tu alma es bendita. Oremos. Vamos a orar. Ahí en donde estás. Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero, anhelo ejercitarme para la piedad, levanta tu mano ahí en donde estás. Ahí en donde estás. Esta vez no te voy a invitar a que vengas aquí al frente. Ahí en donde estás. Oh Padre Santo, lleno de misericordia y de bondad, mira estas tus ovejas de tu prado. Mira a estas personas que tú compraste con tu sangre. Yo te ruego, Señor, que tanto a ellas como a mí nos auxilies. Sí, Señor, que nos auxilies. Auxílianos para que nosotros podamos ejercitarnos en toda buena obra, para que el día del tribunal de Cristo nosotros no nos alejemos avergonzados porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Señor, yo te suplico por este pueblo. Pon el deseo en su espíritu y en su alma, Señor, en su mente, de ejercitarse en la piedad, de ejercitarse en buena obra, de ejercitarse en la lectura y en la enseñanza, de ejercitarse en la exhortación, de ejercitarse en la hospitalidad, de ejercitarse en la oración, en la justicia, de ejercitarse, Señor, en todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, de ejercitarse en la gracia. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.